en que hay una amplia expansión clonal, rápida expansión clonal por el evento que está sucediendo, pero después tiene que sufrir una contracción, o sea, la mitad y más de la mitad les diría. Sí, hasta el 90-95 decía el libro. Exactamente, 90-95 se va a morir. Aquellos 5% que son los que quedan, son los que van a conformar la memoria T. Esperen que ahora sí. Ese puede ser dato choice, eso 90-95 puede salir. Sí, eso, todos los que sea porcentaje, que dicen, no me sirve para nada, pero es un dato que hace que me acuerde de algo, ténganlo en mente. Porque no sé por qué les gustan esas cosas. Y para hacerte pisar el palito. Claro. Lo mismo que las poblaciones que siempre son 90-10, las de NK. Sí. Lo mismo. Ah, y después otra cosa, me olvidé de decir, los TC8 con los TC4. Eso. Bueno, volviendo un poco a esto, este es un marcador que no se tienen por qué acordar, pero lo menciona el libro. Pero, por ejemplo, tenemos el evento, hay una rápida expansión clonal de estos linfocitos T, que son efectores, y después de eso, lo que va a suceder es que tiene que venir la contracción. Y de ese 5% que queden vivas es lo que va a conformar la memoria. Que tenemos dos tipos de memorias: memoria central y memoria efectora. Y esto va de la mano, y esto que está en rojo sí lo tienen que saber porque básicamente es lo que les preguntan, que tiene que ver con la intensidad del estímulo y la cantidad de antígeno, dosis de antígeno. Si esas células T reciben una alta intensidad de segunda señal, eso lo que implica es que vayan a una memoria inmunitaria que sea perdurable en el tiempo. Y que si la dosis del antígeno es alta, pero en un periodo corto, eso hace que la memoria inmunitaria sea eficaz. De otra manera, por más que nosotros tengamos una dosis baja de antígeno, pero que sea perdurable en el tiempo, no produce memoria. ¿Por qué? Porque hay un efecto que ustedes se lo deben acordar seguro de neuro, que es esto de que si vos haces un estímulo repetitivo, lo que lleva es un agotamiento y como a una cierta tolerancia. Bueno, acá pasa lo mismo. Si nosotros tenemos un estímulo que es perdurable en el tiempo, que no cambia de intensidad, lo que hace es el cuerpo decir, bueno, me acostumbro a esto y eso no me sirve para generar una memoria. Entonces es importante la alta intensidad y la alta dosis en un corto tiempo. Eso hace que sea una memoria perdurable y que sea una memoria eficaz. Es decir, que en el futuro a mí me sirva. Esto tiene que ver, perdón, que No, por también creo favor. que lo vimos en el Choice, o salió en un Choice, que decía lo de infección crónica, que no generaba memoria, o sé que sí generaba memoria. Exactamente. Pues las dosis perdurables en el tiempo, por ejemplo, infección crónica, es lo que dice Loni, genera un agotamiento del sistema inmune, no se va a generar esta memoria T. Exactamente, excelente el ejemplo, no recordaba. Pero es un poco, perdón que mueva todo, de la mano de eso. Y esto de memoria central y de memoria efectores es un poco de la mano de lo que hablamos ayer en mucosas. Hay unas células T de memoria que van a estar en el tejido presente y esas son las primeras que se van a activar y van a ser las de memoria efectoras. Y hay otras que están en el ganglio que cumplen otras funciones y que tienen que llegar al foco para diferenciarse ahí en efectoras y esas van a ser las que van a cumplir. En general las efectoras son pocos y más que nada son las centrales, porque en el momento de que esté el evento, estas centrales pasan a ser efectoras y listo. ¿Quedó? Es un coso de un juego de palabras, pero básicamente no tienen que saber mucho más que de memoria Sí, las T. centrales proliferan homeostáticamente, tipo, generan autoproliferación y para mantener un número constante, Exactamente. y las efectoras se dice que proviene de la diferenciación de las centrales en efectoras. Exacto. Y decirles que la memoria T no es menos importante que los anticuerpos. Ay, pero me estoy volviendo loca porque me queda como mal. Estoy como la computadora así. Pero decirles, no es menos importante. ¿Por qué? Y sobre todo ahora esto con lo del COVID. Ustedes habrán escuchado el tema de que todo el mundo se dosaba los anticuerpos, enseguida se vacunaba para ver si eran respondedores o no, y que había mucha gente que los anticuerpos le daban bajos. Pero nadie tiene en cuenta esto, lo de las memorias, en la memoria T.
que de hecho en el COVID es recontra mil importante y a veces uno puede no tener anticuerpos o la cantidad de anticuerpos sea baja, pero estar igualmente protegido porque existe esta memoria T que nadie tiene en la mente. Y ustedes ahora sí lo saben. Es justamente por esto que nosotros les decimos. Y es igual de eficiente que los anticuerpos, porque saben cuál es la función de los T, las que sean citotóxicas, las que tengan que producir cosas. Es la misma. De hecho, hay memoria T de las T foliculares, entonces son aquellos los que pueden volver a hacer una colaboración TB y ahí sí voy a tener anticuerpos en el momento que lo necesite. Bien, y las células T de memoria, tanto como las B de memoria, tienen dos maneras de activarse. Siempre es por la vía clásica, si le decimos que es la manera original en que se activaron, que es la reexposición al antígeno, pero ahí está otra manera de activación que se llama bystander. Esto quiere decir que la célula T no es solamente activada, es una célula T de memoria, ojo, no vayan a decir bystander con una naive porque va a estar mal, sino que además del TCR, ustedes se acuerdan que había un montón de otros receptores, que son receptores para citoquinas, que son receptores TOL, sobre todo los TOL son los que están relacionados a lo que es el bystander, que si reconocen algo por esos tipos de receptores, lo que va a hacer es activar esos T memoria. ¿Y esto qué implica? Que si yo estoy cursando la infección por segunda vez, claramente en ese foco infeccioso voy a tener un montón de PAMs, voy a tener un montón de DAMs, voy a tener un montón de citoquinas y no tengo que estar perdiendo el tiempo de 7 a 10 días en activar al T, activar al B y toda la zaraza que ya vimos la semana pasada. Sino que con el ambiente proinflamatorio yo lo que estoy haciendo es reclutar y activar esas T de memorias que están ahí o las que están en el que son centrales para que lleguen al foco. Entonces, eso es re importante y es característico de memoria, que puede activarse por reexposición al antígeno de la manera que ustedes conocen o por citoquinas. Soy reiterativa porque así es como queda en la cabeza. ¿Quedó claro esto? ¿Hay dudas? Y sobre todo acuérdense del TOL, porque el TOL es un receptor que la familia de los TOL es bastante relacionado con lo que es el bystander. O sea, si bien pueden ser todos, el TOL es el más. Bien, eso es en cuanto a T. ¿Hay algo que ustedes chicos quieran agregar? No, el porcentaje específico que en el fenómeno de contracción es 90%, chicos. Sí. 90%, 10% sobrevive, porque lo preguntan. Nótenselo en algún lugarcito, tomártenselo. Y otro dato también, sumando esto que también es una boludez, pero vi que sale, es que en el momento de la expansión se dice que las células hijas son 10.000 o algo así. No me acuerdo el número exacto, pero eso también sale después. Cada T naive que se activa va a generar una progenie de 10.000 células. 10.000 células hijas. O sea, por cada que se activa. Entonces, imagínate. O sea, que eso es la expansión clonal. Claro, pero de uno solo. O sea, y no se activa uno solo en sí. Pero me vino ahora a la mente que salió en un choice. Después le busco el parrafito del Hefner porque es un cuadro. Sí, dato choice. Vayan afilando la mente. Yo nunca lo vi ese, pero sí puede ser. No me acordaba, pero me suena como haberlo visto, pero no me acordaba, sinceramente. Pasa que yo no redicho. No me acuerdo. Bien. No, eran diferentes. Bien, entonces, memoria B, tolerancia no, sino que ya lo vimos, pero cuando yo hice este Power para el año pasado, memoria y tolerancia lo veíamos en el mismo día. Así que tolerancia no. Bien, memoria B no es nada que ustedes ya no conozcan, sino que es del cuentito final que vimos en los primeros seminarios. Es como, bueno, ¿cómo termina esta historia? Nosotros nos habíamos quedado en que de un linfocito B virgen pasaba a la activación de ese linfocito B con la primera y segunda colaboración en el proceso, en la mitad había hipermutación y switch. Y después de eso teníamos que poner a prueba si todos esos procedimientos, esos procesos estaban correctos y se habían servido para algo. Después de eso lo que hacíamos era, bueno, le quedan dos caminos como a Toretto y a O'Connor. O voy para una célula B de memoria o voy para un plasmocito secretor de anticuerpos. Bueno,
Este es el cuento. Nosotros, acuérdense, si estamos acá, y esta es una colaboración, antes de eso teníamos que, por un lado, los anticuerpos pueden provenir de los B1 y BZM, y fíjense que son plasmocitos de vida media corta, y que eso cumple la función y va a morir. Por el otro lado, teníamos aquellos que no querían seguir con todo el proceso, sino que dijeron, bueno, todo muy lindo, pero yo no hago hipermutación, no hago nada, son también plasmocitos de vida media corta que van a tener una función y después van a morir. Pero si uno hacía todo el caminito, por eso es una respuesta T dependiente, porque hacíamos colaboraciones, etcétera, íbamos a llegar a un plasmoblasto que iba a dejar de secretar y de expresar ciertas moléculas y receptores para expresar CXR4, que eso le da la posibilidad de ir a la médula y quedarse ahí en un nicho, porque la célula estromal lo que hace es darle esa señal de sobrevida para que continúe en el nicho. Entonces, esto es un poco nosotros le decíamos, hay plasmocitos de vida media corta, hay plasmocitos de vida media larga, hay plasmoblasto y hay plasmo que van a ir al nicho, pero hay plasmocitos de vida media larga que van a actuar en el momento. Y esto de que no todo vienen del B2, sino también vienen del B1. ¿Por qué les decimos esto? Porque lo vamos a entender con las vacunas. Pero para que se comprenda. Bien. Yo quería decir algo. En cuanto al receptor y la citoquina, fíjense que es parecido a CXR5 y CXL13. O sea, tienen que restarle 1 a los dos y listo. Sí, siempre es la regla. Para irme me resto 1. Claro. Es como lo que se tienen que acordar. Y ahí les va a salir. Y acuérdense de eso de... Después de la primera colaboración, de la segunda señal, ahí hay dos caminos. Lo de plasmocito de vida media corta o centro germinal. Y después del centro germinal también hay dos caminos. De memoria o plasmoblasto. ¿Se entendió eso? Es decir, Toretto y O'Connor. Sí, sí. Ya me quedo. Dos puntos distintos que tienen dos caminos distintos cada punto. Claro, pero está bueno esta observación que hace Lauti porque básicamente es lo que define. Primero que tengas un anticuerpo de vida media larga o uno de vida media corta. Y después divide si vos vas a tener células B de memoria o vas a tener plasmoblastos en la médula que te estén secretando continuamente anticuerpos y dar una protección. Entonces, fuera de todo chiste que yo hago, son dos puntos en los que los caminos son bien separados, pero son bien importantes. Bien, ahora hablando un poquito más de algunas características, siempre que diga blasto, ustedes tienen que pensar que son células que son proliferantes y tienen capacidad migratoria. Lo mismo pasaba con el centroblasto, que justamente era proliferante y migraba hacia el foco, el folículo secundario centrogerminal. Entonces, siempre que blasto, algo que migra y algo que prolifera. Y lo que tiene este plasmoblasto es moléculas de CMH de clase 2. En esa migración lo que hacen es dejar de expresarse XR5 y CXR7 porque claramente tiene que salir de ahí y tiene que dirigirse a la médula. En esto que se va dirigiendo a la médula comienza a expresar el CXR4 y lo que va a hacer es terminar de madurar y migrar por esta citoquina que lo está llamando. Y ahí lo que puede pasar es que secrete plasmocitos de vida media corta, si era alguien que no quería seguir haciendo todo lo que ya sabemos, o plasmocitos de vida media larga en la médula. Bien. Y esto es un poco lo que charlábamos la otra vez de, ok, es un plasmoblasto, fue a la médula. Cuando llega a la médula y se va a ubicar en el nicho, ya deja de ser plasmoblasto, sino que es un plasmocito, es decir, no se va a mover a ningún lado más. Entonces ahí también pierde un montón de cosas porque lo único que tiene que hacer es llegar al sitio y secretar. El tema es que está la competencia de los nichos. Habíamos hablado que son nichos con capacidad limitada, que no todo el mundo entra, es como un boliche VIP esto. El que está mal vestido o el que está medio viejo o está medio entonado no entra. Bueno, acá pasa un poco lo mismo.
Es un sitio que es limitado, entonces aquellos que ganen en esta competencia lo que van a hacer es recibir esta señal estimuladora y de perpetuación del CXL12 junto con el BAF y el April, y aquel que deje ese lugar va a morir. ¿Por qué? Porque estas señales de sobrevida no le van a alcanzar, porque esa célula estromal no le va a dar ninguna chance de sobrevivir. Entonces, ese plasmocito, va a morir. Eso es lo que pasa a veces, sobre todo a las personas grandes que se van a dar cuenta que de repente tienen en sangre periféricas anticuerpos para cosas que capaz inmunizaron cuando eran jovencitos. Es porque esos plasmocitos abandonó el nicho, entonces todos esos anticuerpos quedan en la sangre y después bajan. Bien. Esto quedó. No es nada que no hayamos visto, pero bueno, faltaba la segunda parte de la historieta, porque si no, no se va a comprender las cosas de vacunas y que charlemos hoy. Y esto es importantísimo, por eso es tan amarillo y grande, que los plasmocitos, todo lo que sea cito, tiene una función de secreción de cosas. En este caso, lo único que hace es la secreción de anticuerpos. Entonces, si solo secreta anticuerpos, van a desaparecer de la membrana todos los marcadores, todas las cosas que señalizaban. ¿Por qué? Porque no necesita reconocer nada, ya sabe por qué se activó, ya reconoció algo, ya se formó anticuerpos contra eso, no necesita reconocer nada nuevo. Entonces pierde el BCR a los correceptores y al C22, que es una molécula especial, no tienen por qué acordarse. Tampoco va a dejar de expresar el CMH de clase 2 porque no tiene que hacer ningún contacto con nadie. Y lo que hace es el REG no me sale, ese estimula no es la palabra, pero bueno, sino lo que, como el REG es formar proteínas y es lo único que tiene que hacer, tiene un REG prominente, es decir, lo super desarrolla, ahí está, no me salía la palabra. Hipertrofia. Claro, pero no es hipertrofia porque No. está, claro, pero es más o menos de eso. Lo que hace es super desarrollar su REG porque lo único que tiene que hacer es secretar. Acá Entonces, lo que dice siempre Loni, que o sea, la sí. célula va a tratar de ahorrar energía y va a solo mantener lo que necesita y su función primordial. Por eso saca todo lo que no necesita para no gastar energía al pedo Tal y deja cual. lo que le permite la secreción de anticuerpos, que es su función principal. Claro, y también de la mano de esto de que ya fue activado y hizo todo el camino por un antígeno en particular, entonces no tiene por qué estar reconociendo otras señales, ni otros antígenos, ni otro nada, sino que es como súper especializado, no sé, por ejemplo, en Escherichia coli, por decirles algo. Entonces, por eso pierde todo aquello que le dé la capacidad de interactuar con otra cosa. Eso. Entonces, como redondeando un poco toda la historia que venimos contando, este es un dibujo en donde tenemos una respuesta primaria de anticuerpos, que esto no es más de lo que estuvimos hablando toda la semana pasada, es decir, había algo que se reconocía, que viajaba al ganglio, que se conectaba al T con el B, que hacían la colaboración, que se generaban los anticuerpos, todo lo que ustedes ya saben. Plasmocitos de vida media corta con IgM, fíjense que acá el dibujito ya les dice IgM de baja afinidad, que son secreción de anticuerpos que no van a servir, nos van a seguir en el corto tiempo, pero no en el largo tiempo, pero acá fíjense que hay una población que sí quiso seguir haciendo centro germinal, por eso es el CG, y esos plasmoblastos lo que van a ir es a células B de memoria o células B secretoras de anticuerpos. Lo que pasa es que esas células B de memoria en el momento de la respuesta secundaria, lo que van a hacer es activarse y ya secretar anticuerpos, acá lo ven más grande, perdón, esas células B de memoria se van a activar bystander por exposición al antígeno, por lo que vamos a charlar ahora, y pueden secretar anticuerpos que van a ser de vida media corta, o pueden volver a ir a hacer un centro germinal, otra vez hacer hipermutación somática, otra vez switch de isotipo, y otra vez llegar a plasmoblastos y plasmocitos de vida media larga, y otra vez hacer las B de memoria. Esa es la capacidad que tiene
de hacer la B de memoria, volver a hacer todo o quedarse como estaba. Lo que pasa es que todo esto va a ser mucho más rápido, porque ya hay una memoria que es especializada para el patógeno, entonces el anticuerpo no tiene que volver a fabricarse, ya está fabricado. Falta la señal que diga largalo y hacelo tuyo. Esto Piensen es... igual que los plamocitos de vida media corta, que se diferenciaron de una sola B de memoria, los anticuerpos que van a secretar esos plamocitos van a ser más específicos que los plamocitos de vida media corta que primero se generaron antes de hacer la B de memoria. Exacto, por eso yo les dije plasmocitos de vida media corta, pero nunca les dije que cambió la especificidad, porque es una sola de memoria, ya estaba destinada para algo en particular. Entonces, hablando un poco más en específico, y este sí traten de acordárselo porque puede aparecer en las citometrías, es un marcador de la célula B de memoria, acuérdense que es CD27, que tiene un BCR que es mucho más afín, porque ya pasó por todo esto que estábamos charlando. Tiene mayor cantidad de CMH de tipo 2. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se imaginan que una B de memoria tiene más cantidad? Y vamos que lo saben. Yo estoy muy segura que ustedes lo saben la respuesta. Sería por la colaboración TV. Bien, va por ese lado. ¿Pero por qué mayor cantidad? O sea que va a poder activar a más células. ¿La B de memoria activar más células? No, al revés. Se va a poder, o sea, va a poder tener más que una colaboración TV. Exactamente, es por eso, es porque además de tener células B de memoria, habíamos charlado que hay células T de memoria y que esas T de memoria pueden ser T foliculares. Entonces, si yo tengo más cantidad de CMH, lo que hago es optimizar esta colaboración TV, hago que sea mucho más rápido, entonces la respuesta secundaria es mucho más rápida y es más efectiva. Y fíjense que las células de memoria les habíamos dicho que tienen la capacidad de asentarse en los tejidos con este patrón de homing que estábamos hablando ayer, pero también tienen la chance de circular por los tejidos linfáticos secundarios. Esto es del doble de mejor porque o lo pesco en el foco o lo pesco en la circulación y de alguna manera se va a activar y esa respuesta va a ser mucho mejor. Creo que era esto un poco lo que recién decía Fer, que esto de que siempre esta frase sí siempre la toman, el tema de la frecuencia de la B de memoria específica para un antígeno es de 10 a 100 veces mayor que la naive. Siempre toman esto, porque si uno lo piensa es porque es mayor, tiene más frecuencia de especificidad y todo esto. Es porque la B de memoria ya hizo un centro germinal, ya es más afín, ya hizo todos los procesos, tiene la capacidad de volver a hacerlo. Entonces claramente la frecuencia es más alta y no pierde tanto tiempo. No es que tiene que volver a apresar por los 7, 10 días, que la célula dendrítica madure, que vaya, todo lo que ustedes ya saben. Lleva un montón de tiempo y acá no necesitamos todo eso. ¿Algunos chicos quieren aportar algo? Perdón, voy muy rápido. Vine medio acelerada por un montón de cosas de la guardia y como que siento que estoy yendo muy rápido y me avisan. Lo que quiero recalcar es que son cosas que ustedes ya saben, que no es nada nuevo, pero capaz sí les faltaba como terminar de cerrar. Y sobre todo para hoy. Entonces, lo mismo que les dije con los linfocitos T, es lo mismo con las células B de memoria. Se pueden activar por reexposición al antígeno y puede ser bystander por los TOL sobre todo y las citoquinas. Esto de reexposición al antígeno le da dos chances. Puede o no volver a ser centro germinal, es decir, puede obtener más afinidad, puede tener más células B de memoria y todo lo que charlamos, o puede estar bien con lo que tiene y no necesita hacer más nada. Y puede o no haber switch de isotipo. Acuérdense que ayer charlamos un poco esto de mucosas, de que una célula B de memoria se podía activar y si tenía el ácido retinoico junto con el TGF-beta y qué sé yo, tenía la chance de hacer el switch de isotipo a IgA. Esto es un poco lo que les estamos
queriendo acá terminar de completar. Esa célula B de memoria que estaba en el tejido, que era residente, capaz en el momento sirve que secrete IgM, entonces se activa y solo secreta IgM, pero capaz sirve tener más cantidad de IgA porque tengo que neutralizar toxinas, porque tengo que neutralizar epitopes y así evito que se genere toda la inflamación. Entonces, con esa estrategia puedo hacer ese switch de isotipo. ¿Quedó entendido? Yo veo cabezas que hacen así, pero no escucha a nadie, así que me dicen sí o no. Sí, Ok. Una pregunta para los chicos. Un linfocito B que va a producir IgG, después cuando hace el cambio de isotipo, puede hacer, estamos de acuerdo con que puede hacer a IgA o a IgE, ¿no? Si quiero pasar de IgA a IgG, ¿puedo? Cuando hago cambio de isotipo o no. Creo que no, porque había perdido ese material genético. Perfecto. Claro. Puede, si quiere, de IgA pasar a IgE, nunca volver para atrás. Creo que eso no lo había mencionado yo en su momento, pero las inmunoglobulinas, como en el orden que tiene, tiene un orden. Primero va IgM, después IgG, después IgA, IgE, si mal no recuerdo, si no alguno me corrige. Si uno ya cortó ese ADN, no puede volver para atrás. Por eso todas empiezan con IgM. Después tienen la chance de hacer switch de isotipo e irse hacia los otros, hacia las otras clases, por decirlo de alguna manera, pero nunca podés volver hacia anterior, porque ya cortaste ese ADN, ya lo perdiste. Gracias, Fer, no me había acordado de decir eso. Bien, entonces, ¿cómo se mantiene la memoria humoral? Siempre que uno diga memoria humoral hace referencia a anticuerpos. Si uno dice memoria celular, hace referencia a linfocitos T. Eso ténganlo muy presente, porque no es lo mismo. Y de hecho es lo que Jorge trató de explicar toda la pandemia, que la memoria T o memoria celular es importante y a veces es más importante que los anticuerpos. Así que eso, por favor, no se lo olviden, porque Jorge los mata. Entonces, volviendo a esto, el mantenimiento de la memoria humoral, es decir, los anticuerpos pueden venir desde dos sitios. Pueden venir a partir de las células B de memoria o pueden venir a partir de los plasmocitos de vida media larga. Esos plasmocitos de vida media larga... ¡Ay, perdón, me apoyé! Esos plasmocitos de vida medio largo son los que van a estar porque necesitan una supervivencia en un microambiente particular, que en este caso es el nicho de la médula ósea. Y a partir de la B de memoria es porque se exponen al antígeno en forma periódica, entonces hay una secreción constante de anticuerpos, por eso uno se los dosa y los tiene en sangre. O porque hay una estimulación por RRPs o citoquinas, que eso hace que esa célula B de memoria se haga todo lo que charlamos y se ponga a hacer plasmocitos de vida media larga y secrete anticuerpos. Entonces, esos son los dos caminos por los cuales uno tiene la memoria humoral se mantiene, y si yo me doso anticuerpos, no sé, contra hepatitis B, y sí, tengo IgG, y ustedes me dirán, ¿y cómo tenés IgG si solo dura 21 días? Porque hay una secreción constante a partir de estas células B de memoria y a partir del nicho, que hace que me mantenga protegida. El día que yo tenga una exposición al antígeno, lo que va a hacer es que esa cantidad de anticuerpos va a subir exponencial. Eso me va a decir, oh, tuviste contacto. ¿Quedó? Bien, ¿y qué pasa con la inmunidad en los extremos de la vida? Y esto es re importante porque encima va de la mano de hoy, de las vacunas. ¿Qué se imaginan? ¿O se lo leyeron? ¿Puedo hacer una pregunta anterior? ¿Los Sí, linfocitos por favor. B de memoria solamente en sangre o en sangre y tejido están? Sangre y tejidos. Ok. El B de memoria... B de memoria está en los tejidos linfáticos secundarios o se asientan en los tejidos. Es el homing que charlaron ayer en mucosas. Ok.
Bueno, ¿qué se les ocurre que pasa en los extremos de la vida? ¿Por qué a los nenes chiquitos le tenemos que dar un montón de vacunas? ¿Y por qué a las personas grandes también le tenemos que dar un montón de vacunas? ¿Qué es lo que pasa ahí? Por la falta de maduración. ¿En quién? ¿En los niños? Bien. En los mayores de 65 años es como que hay una, me olvidé la palabra, como que Lo que salga, no importa. es al revés de la maduración, como que Inmaduración. Ay, no sé cómo explicar, pero va por eso. Que es como que ya no funciona como antes. Bien. Va por un lado por ahí. Y hay cosas que son de esto, ¿eh? Sí, es muy de esto. La médula ósea ¿Qué era? tiene una proporción entre algo y otra cosa. Y cuando sos más grande, tenés Ese más es el de... osobuco. El osobuco, claro. No sé si comen carne, pero no sé. No quiero meter tampoco. A Tini Pero eso así como que se la sabía. Yo la vi. Tiene más médula ósea amarilla, o ¿Y sea, qué sería? tejido adiposo. Claro, lo Perfecto. que pasa es eso. En los grandes, la médula tiene más grasa, entonces, si ya había nichos limitados y encima ahora hay grasa, lo que hace es empujar a esos nichos para ocupar el tejido adiposo, los adipocitos, y empezar a ocupar ese espacio. Entonces, si ya tenías, por ejemplo, 10 nichos, cuando sos grande tenés 5. ¿Por qué? Porque es una cuestión de espacio. Lo que no me entra acá, empiezo a empujar de al lado, y es como, bueno, correte que necesito estar yo. Y eso es un poco lo que pasa en la gente grande. También estaba el tema de, ¿se acuerdan de los telómeros? Un montón genética. Bueno, hay como claro, hay un envejecimiento de todo eso, entonces la capacidad de generar anticuerpos no es la misma porque está todo mucho más envejecido. Entonces los viejitos, lo que sí tienes un montón de inmunidad contra un montón de cosas de la vida, pero les cuesta formar anticuerpos nuevos, porque las cosas están viejas, porque la médula está ocupada por grasa. Entonces, por eso hay que estar dándole muchas vacunas y muchos refuerzos. Esto de que la de neumococo es cada 5 años, tiene un esquema en especial, que la de antigripal hay que estar dándosela cada un año, además que la antigripal es por algo en particular. Pero por eso están los esquemas de vacunación para proteger a la gente grande. ¿Y qué pasa con la gente pequeñita? Con los pediátricos. Porque ahí no me pueden decir que es todo viejo, al contrario, es todo muy nuevo. No, era la inmaduración de los B1. Bien, ¿Y qué eso más? me gusta. además del B1. Claro, el primo hermano. Claro, Hermano. Los TZM. Perfecto. Bien. Entonces, es justamente contrapuesto, o sea, tiene todo demasiado nuevo para estrenar y necesita como cierta experiencia, cierta madurez de componentes para que esa memoria se produzca correctamente y en el futuro funcione adecuadamente. Entonces, eso es lo que pasa también. Al estar en un sistema bastante inmaduro, la memoria que se va a generar no es buena, es corta en el tiempo, entonces por eso también a los chiquitos le damos vacunas contra todos, porque hay que entrenar a ese sistema inmune. Entonces le doy un montón de cosas como para que se ponga las pilas y empiece a generar esa memoria. Dos cositas. ¿Por qué estaban inmaduros los B1 y los BZM? Creo que lo decimos todas las clases. Sí, pero tiene Sí, que salir guarda que rápido. lo que van a contestar. por el correceptor CD21 Perfecto, que estaba inmaduro. perfecto. Y otra pregunta más. ¿Contra qué microorganismo o antígeno eran muy importantes B1 y BZM? Bacterias capsuladas. Perfecto, bacterias capsuladas. Por eso ahora los chicos les van a explicar qué vacunas vamos a usar en niños pediátricos y en
gente en población de una edad normal, entre comillas. Así que bueno. Exactamente. Bueno, esto es un poco lo que nos quedaba pendientes de memoria. Repito, no es nada que ustedes no sepan. Aún así, quedaron dudas. Hay algo que no se entendió. Perdón, fui como un poco bastante... Le metí primera y ahí le di. ¿Quedaron dudas? Porque es importante para lo que vamos a ver ahora de vacunas que se entienda por lo menos esto de los conceptos de los plasmocitos de vida media larga, plasmocitos de vida media corta, de dónde viene cada uno, las poblaciones B1, BZM, B2. Y si no, lo vuelvo a explicar. Ahí. Bien. Si no queda dudas, dejo de compartir, así comparten los chicos.